Listo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a continuar nuestras charlas de procedimientos. Hoy vamos a hablar de catéteres periféricos, venosos y arteriales. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque son procedimientos comunes en la práctica diaria de nuestra medicina de urgencias, de la UCI, del cuidado perioperatorio y lo realiza el personal médico. Entre esos puede ser un auxiliar, el jefe e incluso el médico. Entonces, es importante conocer este escenario para poderlo abordar de una forma más adecuada. Entonces, a manera pues, de introducción, el 35% de estas canalizaciones van a terminar en un fallo y eso se va a ver principalmente a factores de riesgo como la obesidad, el edema, la anemia de células falciformes, diabetes, piel oscura, el uso de drogas endovenosas, deshidratación y quimioterapia. Es importante porque esto va a generar un problema inicialmente en el servicio de urgencias porque retrasa la atención y esto pues ya ha comprobado mediante varios estudios donde se retrasa la administración de los medicamentos, se retrasa la administración de los líquidos endovenosos, se retrasa la administración de los hemocomponentes, la toma de los laboratorios y las imágenes diagnósticas e incluso el dolor del paciente se ve mal percibido por el riesgo de varios intentos de punción. Es importante también porque a nivel ecográfico, cuando empezamos a utilizar esta herramienta si bien la utilizamos para los accesos centrales, migrar hacia la incorporación de los accesos venosos y de los accesos arteriales nos va a mejorar la tasa de éxito, va a tener una mejor satisfacción del paciente porque va a disminuir la tasa de punciones que pues el paciente lo va a percibir de una mejor forma y adicionalmente va a tener una menor tasa de infección. Cuando la guía ecográfica se incorpora, también disminuye el uso de accesos venosos centrales. Por ende, pues tienen pues sus grandes ventajas en estos escenarios. Entonces, ¿qué es importante también conocer? A nivel venoso, pues vamos a tener lo que es la vena axilar, que va a dar unas ramas que son la vena cefálica y la vena basílica. La intersección de esas dos venas pues va a dar como la vena antecubital, que pues estas va a dar también sus ramas de la vena y de la arteria, de la vena radial y de la vena cubital. Esto es importante porque estos van a ser puntos de accesos venosos en el miembro superior y vamos a ver que a nivel ecográfico principalmente vamos a incorporar lo que es la vena antecubital, vamos a utilizar la vena basílica y la vena cefálica. No quiere decir que los otros no se puedan utilizar a nivel ecográfico, sin embargo hay que tener ahí unos bemoles, sobre todo el tamaño del catéter que se va a utilizar pues en estas áreas, porque a medida que discurre el vaso puede haber una disminución del calibre y por ende pues también mayor riesgo de trombosis o de complicaciones. Entonces eso es un punto clave a tener en cuenta. En el miembro inferior también vamos a tener accesos venosos como es la vena safena, que sabemos que se une a nivel proximal con la vena femoral común y esta vena safena va a discurrir por toda la cara medial del muslo hasta la pierna, hasta el maléolo externo. Incluso se ha documentado algunas canalizaciones en estos puntos, sobre todo cercanos al maléolo interno, perdón, y pues asociado a eso lleva también otras como complicaciones, a veces son sitios que no son muy compresibles, riesgo de trombosis, eh, pero son sitios donde se pueden tener alternativas de los accesos venosos. Y a nivel yugular, pues a nivel del cuello vamos a tener lo que es la vena yugular externa, que esa discurre pues anterior a los vastos del esternocleidomastoideo y es otro punto de reparo anatómico que también podemos llegar a acceder a nivel ecográfico, al igual pues que ya a nivel central tenemos la yugular interna o pues ya la subclavia.
Entonces, esos son como los puntos de referencia anatómicos que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de accesos venosos guiados por ecografía. Entonces hay que tener en cuenta unos puntos claves que son las indicaciones y pues en realidad es cualquier paciente que lo necesite y cuando los métodos tradicionales han fallado. Contraindicaciones vamos a tener pacientes que presenten una fístula, que tengan catéter de diálisis en la extremidad elegida, disección previa de ganglios linfáticos a nivel proximal, infecciones, trombosis venosas profundas o trombosis venosas superficiales, que tengan compromiso neurológico de la extremidad a puncionar y algunas contraindicaciones relativas como es el edema grave, la extravasación deficiente, las extremidades inferiores en pacientes con diabetes, más que todo por neuropatía, porque en ellos a veces las infecciones y el dolor no es percibido de una forma adecuada, entonces pueden pasar desapercibidas en estos escenarios. Los equipos con los que debemos contar para hacer este tipo de procedimientos va a ser pues obviamente nuestra máquina de ultrasonido, preferiblemente pues un transductor lineal que pues nos va a ofrecer una visualización del vaso mucho más pues, superficial. En este escenario, pues no son necesarios los guantes estériles, pues todos los elementos de protección personal. Se debe utilizar un cobertor o un estoquinete para la, para cubrir el transductor. Y en algunos casos, como teniendo en cuenta que el foco de estos transductores a veces suele ser un poco más profundo cuando hacemos la insonación, podemos usar medios como una bolsa de solución salina para visualizar el vaso. Eso es como lo mencionan ahí como para ajustar el foco en algunos escenarios. Sin embargo, pues yo creo que con los equipos de hoy en día eso va como en desuso. Eh, También tener en cuenta lo que es la preparación de la asepsia y la antisepsia de la piel y para hacer una correcta punción y siempre hacer un barrido previo un barrido o una insonación visualizando pues el vaso al que se va a insonar tanto en una ventana axial como una ventana longitudinal. Y también mencionan pues, el uso de la solución salina, que pues no lo había visto en este escenario y es como nuevo para mí, es pues hacer también el test de burbujas o el flush de solución salina en el sitio donde vayamos a puncionar y eso se vuelve como un punto de práctica a favor o un buen punto de práctica clínica al momento de hacer estos procedimientos. ¿Cómo así el Entonces, test sí, donde se vaya señor, a funcionar? no le escuché, profe, señor. ¿Cómo así el test de burbujas donde se vaya a funcionar? Ah, bueno. Entonces, una vez ya usted tenga puncionada la vena, usted puede verificar inyectando pues la solución salina, viendo ahí como las burbujas en ese punto. Ah, entonces Eh, se vaya a cuan- funcionar no donde usted va a avanzar la guía, sí, señor, sí, señor. el paso. Ujú. Como punto de buena práctica, pues para visualizar que sí está donde tiene que estar, pero ahorita voy a hacer una acotación adicional donde hay otros parámetros previos que se deben tener en cuenta. Idealmente tener el paciente en una posición tanto cómoda para el operador como para el paciente para poder hacer la realización de la canulación de esa vena. A veces son pues, venas que son muy pequeñas y podemos ayudarnos ¿con la qué? Con el torniquete para ayudar a ver o ampliar el diámetro de estos vasos y poderlos hacer una función más adecuada. También tener un foco adecuado y una correcta visualización. Esta es una visualización de una vena en un plano axial, en un eje axial, en donde después vamos a hacer una insonación a nivel longitudinal, viendo pues todo el trayecto del vaso y la
visual y la posible canalización de esto. Entonces, esto también es un buen punto de práctica clínica, insonarlo o verlo en ambos ejes, porque pues a veces en las venas sobre todo podemos encontrar trombos que no estamos visualizando en este punto y pueden estar a nivel más distal o proximal en este escenario. Acá podemos ver también cómo, dependiendo del sitio donde vayamos a hacer la punción, vemos cómo discurre la arteria y la vena con continuos, donde pues lo ideal es evitar pues, la confusión de la, de la punción. Entonces, para eso nos podemos valer de otras herramientas que nos ofrece el ecógrafo, como es el Doppler pulsado, en el cual pues nos va a mostrar si hacemos una insonación en lo que es la arteria, nos va a mostrar pues flujos similares a los arteriales que son de alta resistencia, a diferencia que si lo hacemos la insonación en una vena donde vamos a tener pues como una morfología de flujos de baja resistencia. Acá hago a colación pues que podemos ver los trombos a nivel venoso, lo que pues daría una contraindicación pues para hacer la punción en ese escenario y a veces esto puede pasar desapercibido o incluso algunos trombos muy agudos no se ve como la zona o no se ve el cambio de la ecogenicidad y simplemente el vaso no es compresible en ese punto y eso es otro punto de buena práctica clínica para poder hacer este tipo de procedimientos. Entonces, en todas las recomendaciones y todo lo que hemos visto a lo largo de estas charlas, hemos visto que lo ideal es hacer una punción en un eje longitudinal en plano, ¿sí? Y en plano quiere decir pues estar visualizando en todo momento nuestra aguja. Acá, pues eso sería como uno de los puntos más importantes, sobre todo pues al momento de la canulación tanto de venas como arterias o cualquier vaso que vayamos a ensonar, debido pues, a que esto mejora pues, la visualización y disminuye la tasa de complicaciones y estamos viendo pues, lo que estamos funcionando. Más adelante pues mencionaré otros puntos o como un esquema del paso a paso a seguir para tener una buena punción. Entonces, siempre es necesario ver la punción de la aguja ingresando a través del vaso e incluso pues visualizando tanto a nivel, digámoslo, más cercano al transductor o más superficial, pues las estructuras que estamos atravesando pues para llegar al punto del vaso. Eh, Acá podemos ver en esta imagen cómo se ven como las microburbujas vistas con la infusión de solución salina, que eso pues pues no sabía que se hacía así también en las venas. Y acá vemos ya cuando queda el catéter posicionado. Entonces son puntos también de buena práctica, visualizar, corroborar que la aguja esté en el vaso, verificar con con las microburbujas. Y una vez hecho pues la canulación, el paso de la guía, verificar que el catéter, verificar la guía que esté en el vaso y verificar que el catéter también esté en el vaso. Otra forma de ver esas microburbujas son vistas con el Doppler color, pues donde se ve como un fenómeno de, de flujo turbulento en el cual pues vamos a ver este, pues esta mezcla del color. Eso por parte de las canalizaciones a nivel venoso. A nivel arterial, pues vamos a tener casi que siempre pues como los mismos principios. También se ha demostrado que la tasa de éxito va a mejorar y eso lo hemos visto pues desde el comienzo de estas charlas. Vamos a tener una disminución de las complicaciones, va a disminuir la estancia hospitalaria y los sobrecostos y esto principalmente
sobre todo pues al aumento de la necesidad de punciones o de otros requerimientos adicionales, ya sea como un catéter venoso central, un acceso intraóseo, un catéter PIC, un catéter de línea media, donde pues eso pues, genera pues unos costos adicionales y una estancia más prolongada. También es importante que esto puede ayudar a mejorar la confianza del operador en cuanto a a la destreza y a la canulación de, sobre todo esas líneas arteriales, y también muy importante que mejora la satisfacción del paciente. Las ventajas siempre va a ser pues que va a tener una tasa de éxito mucho mayor a comparación de una punción a ciegas. La disminución de los números de intentos también se van a ver reducidas, va a reducir el tiempo y esto hace referencia pues sobre todo a las múltiples punciones donde pues definitivamente se pierde tiempo al hacer estos intentos y no lograrlo. Menor contaminación bacteriana, menor cantidad de trombos y menos hematomas, dependiendo pues de algunas áreas donde se vaya a hacer esta canulación arterial. Complicaciones hablan principalmente de lo que es la formación del pseudoaneurisma, que es una colección de sangre entre la media y las venticias, sobre todo pues a nivel femoral, y esto se presenta entre el 0,2 al 8%. El tratamiento dice pues, que puede ser una compresión guiada por ultrasonido, donde pues, se identifique el área del aneurisma y se haga la compresión, la inyección percutánea de trombina o en su defecto pues una reparación quirúrgica. El libro nos hace mucha referencia acá a esta complicación, es porque en el escenario de urgencias nosotros podemos ser los primeros en abordarlo, a veces pues como complicación. La indicación de, pues, como intervenir o hacer, de hacer incluso la aplicación de trombina en este escenario es con esos pseudoaneurismas mayor a 0,3 centímetros que presenten dolor, que presenten aumento del tamaño y que incluso tengan afectación de la deambulación. Esto es sobre todo, pues, con esos cateterismos femorales. Entonces vamos a ver que a nivel anatómico, pues vamos a tener lo que es la arteria femoral común y vamos a tener la vena femoral común. ¿Listo? Es importante poderlas visualizar y al momento de de la canulación también hacerlas en un plano longitudinal. Acá vamos a ver que otra, pues como lo veníamos viendo previamente, que una forma también de diferenciar entre la arteria y la vena es tener, aplicar el Doppler pulsado sobre esta vena o arteria y visualizar el flujo, porque pues ya incluso en la práctica clínica hemos visto que algunas arterias pueden llegar a ser compresibles, tener como características similares a las de un vaso venoso y cuando le ponemos el Doppler pulsado vemos que da una morfología de flujo arterial. Entonces eso se vuelve como un protocolo, un requisito para poder hacer este tipo de punciones. Y acá vemos cómo se forman los pseudoaneurismas en estos escenarios, ¿sí? Entonces se ve como una luz verdadera y una luz falsa en la que, pues en esta ventana de esta femoral, en un corte axial, se ve pues la aparición de ese pseudoaneurisma. Es importante que en algunos, pues esos pseudoaneurismas pueden ser a veces parcialmente trombosados. Es muy importante visualizarlo, medir el tamaño de esos pseudoaneurismas y aplicarles tanto el Doppler pulsado como el Doppler color para visualizar el cuello, sobre todo de ese pseudoaneurisma y las posibles intervenciones que le vamos a poder realizar. Eh, Acá se ve pues principalmente cómo ese cuello de ese pseudoaneurisma se genera un flujo turbulento, generando pues una alteración en el flujo del Doppler color. Acá vemos también, por ejemplo, en este escenario, cómo puede haber ese fenómeno de flujo turbulento, pues la literatura
a veces lo describe como to and fro, en donde pues se ve el flujo de sangre que entra y sale de ese pseudoaneurisma y al momento de ponerle el Doppler pulsado vemos que también tiene un flujo arterial. Entonces, eso es como nos ayuda a demostrar eh, la diferencia, pues, en donde estamos entre el pseudoaneurisma y el verdadero vaso para poderlo identificar. En cuanto a las contraindicaciones, pues, ¿de qué? Del manejo de ese pseudoaneurisma, vamos a encontrar, pues, que sea la ruptura, la fístula arteriovenosa, la TDP, el tratamiento previo con trombina, un desorden de hipercoagulabilidad, pseudoaneurismas que estén infectados y la inestabilidad para acceder al sitio de punción, pues lo que ya le confiere pues un manejo más escalonado. El equipo que debemos tener en cuenta pues para visualizar o pues también hacer la canulación de los accesos arteriales es tener un transductor lineal, pero como sabemos que a nivel femoral algunos pacientes pueden ser muy obesos o tener bastante panículo adiposo, pues vamos a requerir de una sonda curvilínea que nos va a conferir algo más de profundidad para ver bien pues, la arteria y pues, la vena. Complementar con el Doppler color y el pulsado es muy importante. Acá nos hablan de la corrección de ese pseudoaneurisma con una trombina recombinante bovina de 100 a 1000 unidades por mililitro, con una aguja de 20 Gauss o 22 Gauss con jeringa, el anestésico local, aguja de 25 Gauss para hacer una filtración anestésica, los campos, la bata, los guantes, pues las medidas de protección personal y una funda estéril o un estoquinete para el uso de ese eh, ultrasonido y gas. Entonces el procedimiento siempre va a ser escanear el área sospechosa, en este caso, evaluar el sitio de origen, el tamaño, si está lobulado ese pseudoaneurisma, las dimensiones de cada luz, la longitud, el diámetro del cuello del aneurisma, la asepsia y la antiasepsia, pues en este caso. El libro pues nos menciona que esto lo podemos corregir con la infiltración de la trombina inyectada en el pseudoaneurisma guiada por ecografía. Entonces acá podemos ver este esquema como vemos la arteria femoral común, en donde vemos este pseudoaneurisma con su cuello. La idea es entrar pues en un plano longitudinal o en un plano axial donde siempre se esté viendo la aguja y se inyecte la trombina pues directamente acá sin ir a puncionar pues la otra o pues la arteria origen, ya que esto pues puede traer las complicaciones. Entonces acá vemos cómo están entrando en esta visualización en una ventana axial, podemos ver cómo está entrando la aguja a nivel del sesgo aneurisma y hacen pues la infiltración con la trombina. Acá podemos ver un ejemplo de cómo vemos un pseudoaneurisma sin infiltración de trombina y después con la infiltración de trombina, pues que lo consideran como un proceso exitoso. Algunos pueden llegar a requerir doble administración de esta trombina. Y las complicaciones de esto, pues va a ser la trombosis arterial, la embolización distal, que se ocurren menor al 1% de estas complicaciones, las reacciones alérgicas, la infección, la rotura y la inyección de estructuras adyacentes. Es por eso que es importante pues, hacer estos procedimientos guiados por ecografía. La importancia de esto es porque lo menciona es que los pacientes con pseudoaneurisma de la arteria femoral suelen ser evaluados inicialmente en urgencias. Los profesionales con experiencia en ecografía pueden evaluar rápidamente la presencia de los pseudoaneurismas en estos pacientes, dependiendo del entorno clínico y la disponibilidad de los recursos. Estos mismos profesionales pueden realizar la inyección de trombina junto con la consulta pues, de cardiología, pues según acá la indicación del libro. Después de esto pasamos a lo que es el catéter PIC de inserción periférica central,
donde pues también vamos a tener que son otras herramientas útiles en los pacientes con accesos venosos limitados. Tienen un periodo de uso que es de mediano, sí, de mediano plazo. El éxito de esta canulación a través de la ecografía es entre el 95 y 99%, lo que va a disminuir esas complicaciones y el riesgo de flebitis y trombosis principalmente. Acá sí, pues, principalmente nos vamos a centrar en lo que es la vena basílica y la vena cefálica para la canulación de este tipo de accesos venosos. Entonces es idealmente poderlas visualizar donde eh, a nivel transversal podemos ver en un corte transversal o en un corte axial, podemos ver cómo aparecen pues la vena y la arteria a veces juntas o las dos. Acá es importante recalcar que a nivel del brazo pues la vena cefálica y la vena basílica pues van solas y la vena basílica puede ser un poco más la cefálica puede ser un poco más superficial que la basílica. Idealmente lo que mencionan en la literatura es la canulación de la vena basílica para este tipo de accesos tipo centrales periféricos. Las indicaciones van a ser pues los accesos intravenosos difíciles, los accesos venosos periféricos que hayan sido limitados previamente. Se estima que una duración prevista de la terapia intravenosa mayor a una semana para hacer este tipo de punciones porque pues de canulaciones porque también tienen riesgo pues de como todas de infecciones. Quimioterapia ambulatoria, reinicios frecuentes de vías intravenosas periféricas, transfusiones seriadas de hemocomponentes, infusiones de soluciones hiperosmolares y sustancias con un pH extremo también, exámenes de laboratorio y estudios radiográficos seriados, trombocitopenia, coagulopatía que impida la colocación de un dispositivo de infusión permanente, infusión de medicamentos intravenosos vesicantes, irritantes o dolorosos, y pues también mencionan que elección del paciente. En cuanto a las contraindicaciones, vamos a encontrar principalmente que son pues, similares a de las otras canulaciones venosas, como son la quemadura, los traumatismos, infecciones cutáneas, radiación, cirugía vascular, antecedentes de trombosis venosa, en el lugar de inserción, bacteremia, septicemia, septicemia activa, insuficiencia renal crónica y enfermedad renal terminal, porque pues se debe tratar de preservar esa vasculatura en lo posible para la colocación de un catéter de diálisis o una fístula arteriovenosa. Diámetro pequeño de las venas del brazo, menor a 3 a 4 milímetros, mastectomía previa y disección de los ganglios linfáticos del sitio donde se va a funcionar. Caminar con muletas, porque pues al ver la morfología de esos catéteres, pues son largos y esto puede pueden condicionar la migración de esa punta de ese catéter. Tos y vómitos persistentes por el aumento de la presión intratorácica que puede provocar pues, la migración o la mala posición de estos catéteres. Alergia a los componentes del catéter PIC, afecciones físicas o mentales que afectan el cuidado o mantenimiento del mismo, afecciones que impidan la fijación de este catéter, edema grave de la extremidad afectada, contracturas en las extremidades, déficits sensoriales o motores del brazo que podrían retrasar el diagnóstico o complicaciones. En cuanto al procedimiento, pues vamos a ver que el catéter de inserción periférica, pues es un catéter más largo, lo ideal es hacer el procedimiento, no lo he visto que lo hagan nunca a ciegas, pero siempre se hace por guía ecográfica. Tener en cuenta pues lo mismo para todo este tipo de inserciones, lo que es el estoquineto, la funda estéril para hacer uso del ultrasonido, gel para el ultrasonido, que en algunos escenarios pues lo habíamos discutido previamente que puede ser estéril, sin embargo pues y como sabemos en algunos puntos no contamos siempre pues con un gel estéril. Los elementos de protección personal, los desinfectantes cutáneos, al igual que los accesos centrales y con los accesos venosos y arteriales va a ser con clorexidina y alcohol.
Las agujas de diferentes calibres, pues para manejar mm, las diferentes soluciones, las guías, el dilatador, el introductor, la cuchilla, el anestésico local, los apósitos para poder hacer una correcta, un correcto procedimiento. Entonces, lo mismo vamos a tener un paciente que va a estar bien posicionado. En este podemos ver cómo pues el brazo va a hacer una rotación externa y allí vamos a localizar con nuestro transductor de ultrasonido la vena basílica, que es la que principalmente se canaliza en este escenario. Es importante ver y aplicar pues los mismos principios de visualizarlo con el color, de aplicarle el Doppler para visualizar el Doppler pulsado, para ver la morfología de onda, visualizar el trayecto de la aguja en un plano longitudinal, visualizar el paso de la guía, visualizar el paso del catéter y la verificación con las microburbujas para pues hacer eh, una correcta instrumentación de este. Cuanto a las complicaciones, incluye sobre todo la infección, la mala posición del catéter, la migración de ese catéter, el mal funcionamiento mecánico, la embolia aérea, flebitis, trombosis, infiltración o la oclusión del catéter por causas trombóticas, arritmias, fracturas, embolizaciones de la línea y retiro accidental. Acá podemos ver cómo pues en el intento de un paso de estos catéteres PIC se fue hacia la vena yugular interna y acá pues se ve visualizado en un plano longitudinal cómo se ve ese catéter. El catéter de línea media pues maneja las mismas como protocolo de inserción. ¿Qué cambia en este? Pues el tiempo de duración de ese catéter de línea media en cuanto a lo que le confiere como tal a las propiedades del catéter, pero el proceso de inserción y de canulación va a ser similar al de todos los que hemos visto. Eh, Obviamente hay que tener en cuenta que en todos pues es ideal o no, pues no ideal, sino debe ser guiado por ecografía para hacer pues una buena canulación de esto. Lo que cambia a veces es sobre todo la intención de lo que se va a usar con este catéter de línea media comparado pues con el catéter PIC y pues también algunos costos asociados. Entonces lo mismo, la idea es visualizar la aguja entrando a través del vaso, visualización de la guía y después la visualización con el test de microburbujas, que más adelante pues algunos hemos hecho acá, pero pues es sobre todo los catéteres venosos centrales. Entonces el catéter arterial pues es muy útil porque nos va a permitir hacer procedimientos diagnósticos terapéuticos y monitorización fisiológica. Este puede ser femoral, axilar, radial o braquial, la canulación y lo ideal es también tener el mismo principio de todos los anteriores. Entonces, es la correcta visualización del vaso en un eje, en un plano axial, también en un eje longitudinal, donde veamos todas las características del vaso y lo que vamos a funcionar, visualizando la aguja, visualizando el paso de la guía, el paso del catéter y la verificación del mismo. En cuanto a las indicaciones, vamos a tener pues la monitoría continua de la presión arterial, que son pacientes que están en choque con uso de vasopresores, emergencias hipertensivas, accidentes cerebrovasculares, las enfermedades que requieran extracciones frecuentes de sangre para poder analizar pacientes con ventilación mecánica que requieren también gasometrías arteriales seriadas, monitorización de la función cardíaca en combinación pues con otras tecnologías, cateterismos cardíacos y procedimientos radiológicos intervencionistas, exsanguinotransfusiones manuales o automatizadas, plasmaféresis y oxigenación por membrana extracorpórea, pues también es otro de las utilidades de estas canulaciones arteriales, que ya vimos que es femoral, braquial, radial principalmente. Contraindicaciones,
similares a las de los otros tipos de canulación, infecciones del lugar del sitio de inserción, circulación colateral alterada, enfermedad vascular periférica grave, coagulopatía grave, síndrome de Raynaud, quemaduras de espesor total. Los equipos que vamos a utilizar también son similares. Vamos a utilizar pues nuestra sonda de ultrasonido de matriz, pues que sea el transductor lineal. Vamos a tener en cuenta las medidas de asepsia, antisepsia, los elementos de protección personal, el estoquinete del ultrasonido, el uso pues de la clorexina como desinfectante. Las diferentes agujas, lidocaína, pues para evitar pues sobre todo el dolor en el sitio de punción, eh, materiales de sutura porque a veces en estas canulaciones arteriales algunos van a requerir fijaciones con sutura y pues también podemos valernos de algunos apósitos especiales para su uso. Entonces, lo mismo, el procedimiento va a ser visualizar la arteria en un plano axial y en un longitudinal, hacer la punción en plano para visualizar siempre la aguja y lo que estamos atravesando de manera más superficial. Después visualizar el paso de la guía, visualizar el catéter que esté avanzado pues en la arteria y con eso pues también nos podemos ayudar del color y el Doppler pulsado. En cuanto a las complicaciones, van a ser sangrado, infección, trombosis, dolor, embolización, isquemia y fístulas. Acá podemos ver cómo podemos hacer este tipo de punciones. En este caso, pues son los vasos yugulares donde vamos a ver en plano longitudinal, en plano, en una ventana axial y en una ventana oblicua donde vamos a visualizar siempre pues en este caso pues nuestra vena a canalizar o pues en su defecto la arteria que se vaya a canalizar, una punción en plano que siempre es ideal para hacer pues un correcto uso ecográfico, pero vean que también en el plano axial podemos hacer pues la visualización pues de la aguja entrando hasta el vaso, ¿listo? Pues con la técnica adecuada. Que es importante también valorar, pues ese vaso, si es compresible o no es compresible, el flujo que maneja, el color y la morfología de las ondas, porque en algunos escenarios podemos ver que la arteria y la vena pueden parecerse en cuanto a la morfología y salir de la duda, pues nos va a ayudar con el color y con el Doppler color y con el Doppler pulsado para visualizar estas morfologías de onda, tanto venosas como arteriales. Entonces vemos que esas son de alta resistencia. Acá traigo pues parte de algunos de los procedimientos que hemos hecho. Entonces acá hemos visualizado pues la guía, una vez se ha hecho la punción, también hemos hecho un test de burbujas en un paso de un acceso venoso central que pues nos ayuda a corroborar también pues que esté bien implantado nuestro catéter. Y eso pues también aplica pues para lo que son las canulaciones venosas a nivel periférico y las arteriales pues sobre todo pues la visualización del vaso y que veamos que la morfología redonda es la de arteria. Adicionalmente vamos a tener que es muy importante como puntos de buena práctica clínica que la asepsia y la antiasepsia en estos escenarios es fundamental. La identificación previa del sitio a funcionar es todo lo que vamos a hacer previo a hacer el procedimiento. Siempre va a ser un punto de buena práctica utilizar el Doppler color, el Doppler pulsado para identificar nuestro vaso, verificar pues el paso de la aguja en plano, verificación de la guía, el test de burbujas o de microburbujas para visualizar que también estamos en el sitio correcto. Y es otro punto a tener en cuenta que el catéter que se vaya a utilizar no exceda más de un tercio del vaso porque el riesgo de trombosis y de isquemia se puede dar por estas mediciones que no utilizamos correctamente en el paso de los accesos vasculares periféricos. Y ya, eso es lo que les traía para el día de hoy. Muy bien, Carlos, muchas gracias.
preguntas que te hayan generado, que tengo aquí unos comentarios, y luego Brian. No, pues yo lo nuevo que vi fue eso, pues que uno verifica bien el vaso con, pues con las microburbujas. Me llamó la atención pues que el libro hacía mucha referencia en el pseudoneurisma, no sé qué tanto, pues no sé si eso ha avanzado en su manejo o lo hacemos realmente nosotros, lo hacen en la unidad de cuidado intensivo así, no lo sé, o ya lo hace pues directamente el radiólogo intervencionista o el propio. Claro que eso se previene pues con la compresión, ¿no? Que es cuando vienen con el vendaje compresivo a nivel femoral, pero no sé qué tanto lo vayamos a incorporar nosotros en nuestra práctica diaria, y pues sí le hacían mucha referencia a eso. Listo, entonces si quiere hablemos primero de eso. Lo primero es que la mejor forma de evitarlo es con el tema de la técnica apropiada de la punción, uno, y luego del retiro del catéter y las medidas para disminuir el sangrado. Cuando usted está chuse y chuse y chuse y chuse, ahí es donde se genera el tema de la lesión del vaso, eh, y posteriormente los pseudoaneurismas, porque esos son lesiones del vaso que uno está haciendo, controladas, pero a la larga son lesiones del vaso. Ujú. Entonces, ese es el primer punto. Uno tiene que entrar siempre que vaya a puncionar, ir mentalizado a que la punción sea única punción y que Sí. ese éxito sea del 100%. Ese tiene que ser su objetivo cuando va a ir a puncionar una arteria. Con eso ya usted tiene el terreno ganado en mucha proporción. ¿Listo? Y no hacer chuzoterapia, porque ahí es donde empieza uno a generarle, cada chuzón que usted le pegue a la arteria es un huequito, ¿cierto? Ujú. Entonces por ahí es donde empieza uno a generar la lesión de la pared del vaso. Y segundo, después de que uno retira, por eso es tan importante la compresión. Pero la compresión no es dejarle un vendajito. La compresión es la compresión. Cuando uno retira un introductor, cuando uno retira un catéter, una línea arterial. Si bien eso también, así como muchos de los catéteres venosos se le ha dejado al personal de enfermería, parte de eso es que uno debe garantizar que lo estemos delegando bien. Delegar no está mal, la cuestión es que uno delegue bien y que uno verifique que las cosas se estén realizando de forma apropiada. Porque se vuelven expertas las personas cuando van haciendo cada vez más una cosa, pero la idea es que esa experticia sea la apropiada, ¿cierto? Porque uno puede volver experto haciendo las cosas mal. Y no se trata de eso. Se trata de volverse experto haciendo las cosas bien. Entonces, cuando se retira el introductor, usted debe hacer la compresión suficiente con el eje correcto hacia perpendicularidad del vaso, en el sitio donde funcionó. Porque donde usted deje levantado una pequeña zona en el sitio de la punción, por ahí es donde se va a ir formando ese pseudoaneurisma. Al- al- Alguna vez escuché que esa compresión era proporcional a los French que se utiliza el catéter, que era, por ejemplo, 5 minutos por cada French del catéter utilizado. No Esos sé son qué tan. recomendaciones, esos son, digamos, como recomendaciones, porque va a depender mucho si está anticoagulado el paciente durante el procedimiento o no, si no está anticoagulado, si está antiagregado, si está doble antiagregado. No hay una regla general, ¿de General. acuerdo? Ok. Entonces, por eso existen ya algunas, por ejemplo, para los radiales existen las manillas de compresión y esas sí tienen unos tiempos. Ustedes lo han visto seguramente que llegan a las unidades post procedimiento con unas manillas infladas por X Sí. tiempo y eso tiene un sitio de, de presión específica que es el sitio donde estuvo la punción, el área donde va a generar mayor presión, y es para disminuir ese riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, no es que uno ponga al menos experto a retirar el catéter. Ya. Luego el catéter no hablo solo en el cateterismo, una línea arterial. Ujú. Usted la puso, usted el que fue responsable y la retiraron. Y después tiene un pseudoaneurisma, ¿sí?
Entonces, eso es importante. La inserción, tanto como el retiro. Y después de eso, sí, eso ahí les mandé en el chat de esta llamada una de las guías que hay sobre el manejo de eso. Sí, Eso, sí, yo que les recomiendo, que no se pongan ustedes a manejarlo. ok, Déjenle eso a personas que tienen o tenemos más experticia en eso. Porque si se les llega a romper un pseudoaneurisma, sí, a usted ya de entrada le van a estar metiendo una aguja para chuzarlo, para meterle algo. Entonces, si se empieza a romper, entonces el problema va a ser mayor, ¿sí? A usted quién le dijo, a usted quién le enseñó, cuántos ha hecho usted, ¿sí? Entonces se empieza a volver un problema mayor. Entonces, si sí, uno lo sabe manejar y sabe resolverle el problema que se presente en caso de que tenga un problema, pues uno entra y le pone ahí un stem. Pero eso es, ¿cierto? Competencia de otras especialidades. área. Ujú. Entonces, no se metan en eso, no se metan en eso. Lo que sí pueden hacer es, porque miren, de hecho ahora en el documento que les mandé es una lista cortica, es de cardiología, eh, no es un tamaño tan chiquito como el que usted mencionó allí, de 0,3 centímetros. Sí, Se tratan los aneurismas que tienen más de 2 centímetros. ujú, 20 milímetros, son aneurismas grandes, pseudoaneurismas grandes, porque la mayoría de ellos resuelven solos. ¿Listo? La ok, mayoría se resuelven solos. Que sí puede funcionar para todos cuando son de tamaño variable, incluso de menor tamaño, la compresión. O sea, ellos desaparecen casi que solos. Bueno, solos no, porque usted está haciendo un tratamiento que es la compresión cuando son de sí, pequeño tamaño. Eh, y de hecho ese es el primer tratamiento que uno hace. Que es lo harto, que usted tiene que hacer compresión de 30 a 60 minutos. Entonces usted tiene que quedar ahí apretando de 30 a 60 minutos. Y ese, sí ese tiempo sí está como definido, pero es tratamiento del pseudoaneurisma. Y usted uno le hace compresión con ecografía, verifica que no le está entrando flujo y ahí se queda apretando. Es un molesto para el paciente, etcétera. ¿Ya? Entonces, pues no sé si usted, estando en urgencias, con una lista de 100 pacientes por ver, sí, con una reanimación con 4 pacientes, 3 intubados y uno que acaba de llegar poliavaliado, se quiera quedar una hora haciéndole compresión a un paciente con un pseudoaneurisma. No creo, ¿cierto? No creo. Entonces, por eso uno le deja las cosas al que lo debería manejar, ¿de acuerdo? ya, Entonces, ese punto. Pero sé que lo mencionan pues ahí, pero yo se los dejo más como hagamos las cosas lo mejor posible para la prevención de esto. ya, ¿Listo? Prevención de esto. De hecho, hoy le estamos dando alta a una paciente que tuvo un pseudoaneurisma, que hizo pseudoaneurisma, se trombosó una parte y se migró un trombo. Y todo fue después de un cateterismo que le habíamos hecho. Entonces, la importancia de este tema es que es una complicación que deriva en más complicaciones para el paciente. Entonces, es como prever la complicación. ¿Listo? Pues ese es el primer punto. Segundo Lucho, punto, sí, ¿hay dime. alguna recomendación de cuándo debe uno evaluar la presencia de pseudoneurisma? Porque es que eso uno no encuentra en qué momento muy se forma, general. pues. No, normalmente es porque el paciente te manifiesta o la sensación de masa pulsátil en el sitio que le han funcionado previamente o la presencia de los grandes hematomas en el sitio de punción. Ujú. Pues mencioné que eso se forma porque usted no hizo la compresión, o una de las causas de la compresión suficiente, ¿sí? O lo comprimió y tuvo fuga durante el momento. Ese paciente usualmente tiene hematomas grandes. Entonces, a ese paciente el que usted lo debe pensar. Pero si uno no lo piensa, porque por eso es buena esta discusión para que ustedes queden sensibilizados, es ese paciente que le llegó por ejemplo, a Brian que está en la UCI, le llegó a la sala, tiene un hematoma grande, al día siguiente tiene un morado grandote, piense que puede tener pseudoaneurisma, pídale, pues, o hágale o pídale el Doppler en esa pierna porque puede tener un pseudoaneurisma. ¿Sí? Y Sí, eso usted no le va a sentir el pulso ahí, alguna masa pulsátil, porque tiene un gran hematoma, pero no si lo ve con el Doppler o con Sí, ecografía. sí.
Usted lo hace y, uy, esta imagen en 8 o el muñeco de nieve, ¿qué es? Puede ser un pseudoaneurisma, ¿sí? Pero usualmente la clínica es esa, masa pulsátil o cuando son tan flaquitos se les siente. La paciente que Ahí más va decía, placa que se le veía la bolita ahí en la ingle. Dime. ahí decía otra cosa, pues que era como la compresión guiada por ultrasonido. O sea, que usted vea como el punto donde estaba la inserción, usted retira pues, el catéter o la guía y que haga el punto ahí de compresión donde usted ve que pues, salió el agua, el catéter, porque cuando usted entra así longitudinal, a veces entra más distal y lo que está haciendo es comprimir en otro lado y no está comprimiendo en el Ese es el pseudoneurismo. error. El error es no Ajá, comprimir donde debe ser. La gente ajá, espicha en cualquier lado. Sí, ujú. exacto, exacto. Por eso es muy importante lo que acabamos de decir, estar muy pendientes de cómo insertamos y cómo retiramos. Eso es fundamental. Y esa es la principal causa de la formación de los pseudoaneurismas. ¿Listo? Bueno, y con ese tema yo creo que eso es como lo que les quería mencionar. Ahora, el punto, mostrarme volví a proyectar unas imágenes que tenías al principio de los vasos. Yo lo único que aportaría ahí para lo de Carlos es que, por ejemplo, yo lo veo pues en las instituciones donde trabajo. O sea, los enfermeros canalizan con eco, pero no revisan si quedó bien Sí, no. insertado. Entonces yo digo, qué huevo, nada, ¿para qué le piden un rayos X? Pues sabiendo que vos puedes ir a mirar dónde está. Entonces uno les debería enseñar, ¿cierto? Como que vayan, revisen yugular, vayan, revisen el otro lado, ¿cierto? Pues que no tiene sentido a esta altura de uno estar pidiendo radiografías de toras. Debería es Así, como protocolizarse, más bien. Que usted cada vez que haga eso, pues verifique. Y yo no sé si Carlos le ha tocado colocar esos línea media o esos PIC. Ellas a veces no son capaces y creo que nosotros de cuando en vez sí deberíamos colocar uno u otro por ahí No que para otro. ayudarles. Sí, no, yo he canalizado cavenas con ecografía y líneas arteriales también he cogido con ecografía y los centrales, pero línea media y línea Pero yo y digo PIC. porque hay que saber, hay que conocer el kit, pues porque a veces pues, cuando se abren, el que mostraste, el de línea media, que es como un avioncito, pues a ver cómo se abre, cómo se coloca, porque tienen unos seguros para que no devolver, para que no se vuelva la sangre, entonces hay que sí, revisarlo. pues, Conocerlo, sí. de acuerdo. Ahí sigue avanzando. Carlos, yo te digo cuál es la imagen. No, sigue, 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 siga, 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 siga. Ah, ahí, devuélvete, devuélvete, devuélvete. Ahí. Entonces, es muy importante, sí, el tema de pues, ver las venas que uno va a canalizar. Pero fíjense en las dos imágenes de arriba. Y exacto. Digamos ahí que ahí hay cuatro estructuras vasculares, ¿cierto? Cinco, de hecho. Sí, Ajá. Que las dos más grandes son las venas, o las sí. más grandes son venas, ¿sí? ¿Cuáles no puedo canalizar ahí en ese plano? ¿Y por ¿Cuál? qué? Mm, esto que se ve acá no es un nervio, ¿no? Exactamente, así es. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, eso es muy importante. Identificar, así como ya habíamos visto dónde está el vago, dónde está la torácica interna, etcétera. Aquí el problema son los nervios. Ujú. Entonces, si el paciente está sedado, pues usted ni da cuenta y usted trun le atravesó el nervio. Cuando se levantó el paciente con un dolor horrible, no puede mover el brazo, no sé qué. Cuando está despierto, te madrea al paciente. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. Y en la Doctor, me encalambré. No, tranquilo, llorón. Sí, por acá no, por Ya voy acá a no. terminar.
Ya va a Acá les terminar. pasó una vez pasando cogiendo una línea arterial. Sí, yo lo vi. Le dije, no, ya le cogió el nervio, pero precisamente ya cuando llegué, pues le estaba era pasando a ciegas. Y el de al lado también. Es- ¿Listo? Están ahí al lado de los Ujú. vasos, se ven estructuras, ajá. Entonces hay Como que tener usted, mucho cuidado con esas, al ¿sí? pimienta, le dicen, ¿no? Como, Sí, como un panalcito. Entonces hay que ujú. tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y si no es ahí, que búsquele otro punto, ¿sí? O entre por el lado contrario. Mire que el lado contrario se puede entrar perfectamente. Se entra ahí en axial, Sí. pero funcionando desde el lado derecho de la imagen. Y Ya, la cefálica también se puede, es más, incluso es más superficial. También cogerla, ¿ves? Vean que acá sale más superficial que las basílicas. también se puede, de acuerdo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Siga y siga otra imagen, otra de las imágenes. Ve ahí, por ejemplo, el nervio lo están señalando. Listo. Entonces, también lo de los planos, ¿sí? Recordar es el longitudinal y el Ajá. cómo coge uno el transductor, para dónde lo coge, cómo lo pone y cómo se ubica uno en la pantalla al momento de funcionar. Que no sea que ustedes estén funcionando por un sitio, esperen que la aguja aparezca por un lado en la pantalla y la aguja le está apareciendo por el otro y usted no esté cayendo en No lo cuenta, veo. ¿sí? Porque tienen que ubicarse espacialmente. Cuando están insertando la aguja, ustedes están sabiendo que va a ingresar por X lado porque corresponde la guía de su transductor con la pantalla, para que no se confundan, porque al principio de pronto uno pierde esa ubicación. Entonces, para que estén como muy atentos con eso. El otro punto que tenía acá era los nervios y recordemos, obviamente en el libro no lo mencionan muy detallado, pero estos ya se los había compartido y les compartí el libro esta semana. Ahí estoy Al proyectando. de, El pequeño libro, sí. Vayan siempre con el apunte. Siempre. Y cuando es el apunte es el comentario con el micrófono abierto. Entonces ya lo tenemos y ya. Listo. Entonces, acordémonos acá. Ah, pero no están viendo la diapositiva que yo quiero. Sí, ve, es que no pasa, ok. está Ahí como está. fija. Llevo 59, está como pausado, ¿cierto? ¿Será? Sí, 60, dice, está en la diapositiva 60. Ve, pero ¿y por qué no cambia? A ver. Ay, espérate. Entonces, repasemos aquí rápidamente este algoritmo. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos, lo primero es saber si se requiere un acceso emergente o no, ¿sí? Eso es fundamental. Porque Ujú. entonces ahí los tunelizados no aplican, los catéteres de plasmaféresis tampoco, accesos para parenteral pues tampoco. Entonces ahí nos vamos es fundamentalmente para los catéteres centrales típicos pues que tenemos o los alto flujo eh, que son para las reanimaciones de alto volumen, ¿de acuerdo? Para ese escenario no emergente, entonces ahí tenemos varias cosas por hacer y es considerar el tiempo que usted proyecta. Obviamente a veces uno no lo puede hacer, pero usted más o menos sabe. Ah, no, este paciente es para una nutrición, ¿sí? Este paciente es para diálisis y es un diálisis crónico o no es una diálisis de agudo, ¿sí? Es un agudo, pero tiene unos riñones chiquitos. Como ustedes ya aprendieron a ver, o bueno, están aprendiendo a ver los riñones chiquitos, parénquima pequeño, que por ahí Brian me ve el tamaño del parénquima, cuando está normal y cuando no. Todo eso usted lo usa para proyectar si ese catéter lo va a utilizar por mucho o por poco tiempo. Ese es el lado izquierdo de la imagen. Entonces, Ya. catéteres de poco tiempo, entonces usted podría pensar en un catéter periférico. Poco tiempo, menos de 5 días. Pero si es más de 14 días, ahí usted sí piensa en un catéter En un PIC. pique.
¿sí? Si es un paciente con enfermedad renal crónica, entonces ahí es donde nos vamos para todas las vías de acceso vasculares del renal crónico. Pero si está en un punto intermedio, entre 5 y 14 días, ahí es donde nos vamos para los catéteres de inserción periférica o los catéteres de línea media. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, entonces ahí viene ya las opciones de los tunelizados o los no tunelizados, pero de diálisis. ¿De acuerdo? Entonces, ese es muy importante. Cuando usted tiene un paciente para TPN, y este es uno de los puntos, por ejemplo, para Brian que maneja los pacientes en UCI, el punto es que siempre pensamos en el TPN o la nutrición parenteral como si fuera una cosa a corto plazo, pero hay pacientes que uno ya entra, proyecta que son a largo plazo, y esos pacientes uno los debería someter a catéteres tunelizados. Yo estoy muy seguro, porque conozco también ese escenario, que pocos pacientes hemos mandado a que les pongan un tunelizado para nutrición parenteral. Pocos casos. Exacto, pero visto desde el intensivista. Cuando ya uno está, cuando me pongo ya en la sala de hemodinamia, allá llegan los pacientes. Lo que pasa es que los suelen pedir cuando están en hospitalización, etcétera, etcétera, pero ya han pasado por un catéter central bilumen, una infección, cambiaron 4 veces, no sé qué, y ahí sí pensaron en el tunelizado. ¿Ya? Pero hay pacientes que son de intestino cortos, ¿sí? Pacientes que tienen abdómenes abiertos, múltiples cirugías, etcétera, que uno dice, no, este paciente, las nutriciones parenterales son largas. O plazo. Esos pacientes ya de entrada serían para un tunelizado, ¿sí? Que por eso es tan importante cuando uno abre su espectro a no solo su terreno en la especialidad que está manejando, que eso es lo que nos suele pasar a los que hacemos cuidado agudo, que creemos que la vida en la medicina se acabó en los 7 días que duró en la UCI el paciente y no proyectamos qué va a pasar. Suele pasar mucho. Entonces, ahí es donde se frena y entonces empezamos a ahondar en gastos adicionales. Pudimos haber hecho esto desde antes, ¿sí? Entonces, eso, y vuelvo a insistir, uno los hace. Lo que pasa es que ya se gastó un poco de recursos antes. Pero por eso es tan importante estos algoritmos. Uno cómo proyecta esos consumos de recursos. Ahora, para los PIC, por ejemplo, este es muy interesante, porque aquí tiene otras consideraciones que también que no las pensamos de rutina. Y cuando uno pasa revistas con un químico farmacéutico, por ejemplo, es diferente. O cuando uno pregunta, si uno pasa revista con él, si uno pregunta, venga, y es que, ¿cuál es el pH de esa solución que vamos a poner? ¿Cuál es la molaridad de esa solución que vamos a poner? ¿Sí? Y con base en eso, es que uno debería tomar la decisión, por ejemplo, ¿ya? Y ahí se parte en 2 o en 3 y 4 el algoritmo, porque entonces son de molaridad alta o son de pH alto y bajo, y con base en ello uno dice, venga, no, eso es para un catéter central, pero central no significa solo los que conocemos como centrales, sino también la posibilidad de un PIC. E incluso hay PIC tunelizados. Hay unos que son PIC tunelizados. Hay unos que son PIC, Power PIC de alta potencia, de alta presión. Esos también son nuevos en el mercado, probablemente no los conozcan, que uno los puede, están tunelizados y aguanta hacerse angiotac por ahí, toleran alta presión, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante meter más variables, no solo es meter un catéter y ya, miren que eso tiene muchas otras cosas o aristas a tener en cuenta cuando usted va a decidir qué catéter ponerle. Miren que algo que pareciera ser tan sencillo, tiene muchas cosas detrás a la hora de tomar la decisión. Entonces tenemos la variable para definir si es central o periférica la sustancia que voy a poner, tiempo que yo proyecto, vuelvo a insistir, proyecto porque no lo sé a ciencia cierta en muchas oportunidades, por ejemplo los antibióticos, uno que pelea con la enfermera, que no, que póngale un PIC para estos antibióticos, venga, sí, está bien, pero ¿cuánto tiene de pH esa solución? ¿Cuál es la molaridad de ese antibiótico en esa solución? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? No, son 6 meses. Listo. Entonces veamos estas otras variables y con base en eso, pues definimos si en serio es para un PIC o es para un central tunelizado, por ejemplo.
¿sí? Entonces, eso tienen que organizarlo en las instituciones donde ustedes trabajen con un flujograma de este tipo, ¿de Ya. acuerdo? Porque hay muchas opciones para diferentes sustancias y no son los típicos catéteres 2, 3, 4 que de pronto manejamos en la cabeza, porque vuelvo a insistir, como normalmente nos han enseñado que es o un PIC, o un bilúmeno, un trilúmeno, un catéter de diálisis, y creemos que ahí se nos acabó el panorama de los centrales. No, eso tiene muchas otras gamas, ¿sí? Pero no estamos hablando con los que ponen esos otros catéteres. Y no estamos organizando un flujograma completo. Y están en el mercado nuestro, ¿listo? Y podemos impactar incluso en costos, ¿listo? Entonces, eso es lo otro que les quería como recordar con estos algoritmos. Ese pedazo que dice ahí del daño de la íntima, no entiendo, o sea, es porque... Esos son los que generan lesión, como por ejemplo los vasopresores. Ahí este trae en la descripción del libro, trae aquí qué es daño de íntima. Y daño de íntima son las moléculas o las sustancias que se consideran irritantes no por el pH ni por la osmolaridad, como por ejemplo el milrinone, como por ejemplo la norepinefrina, que tienen pH y osmolaridad apropiadas para un periférico, pero tienen un alto potencial de agresividad. Así como, por ejemplo, ¿cómo es que se llama este antibiótico que es para hongos? Que viene también la presentación ¿En oral? ¿Nistatina? No. que ambas son endovenosas, pero una es lipídica y la otra no. La anfotericina. Ah, la anfotericina. Es Ese. liposomal y la otra. Exacto, gracias. Entonces, una se puede poner por vía periférica y otra por vía central por el nivel de daño intimal. Y no es dependiente del pH ni es dependiente de la osmolaridad. Ok. Entonces, hay una lista, cuando revisen este capítulo es bueno por eso. Hay una lista que dice daño intimal, TRAN, y ahí les pone cuáles. pHs y se los dividen. pH menores de 5, más de 9, y se los pone. De molaridad alta y baja. Aquí, por ejemplo, ponen alta 500. Hay en otros que te van a aparecer con alta 800. Otros que van a aparecer alta 700. Eso va a depender como el criterio o la definición que pongan en las diferentes referencias que identifiquen. Listo. Y bueno, ese era el otro puntico que les tenía acá. Veamos con acá en qué más iba yo. Bueno, no, eso eran como los que tenían. La solución salina puesta ahí entre el transductor y la piel, yo nunca la he usado. Realmente no sé cómo sería trabajar. No sé si ustedes lo han hecho. Muchos libros lo muestran, yo nunca lo he usado. Entonces no sé cómo se ve, no sé si se ve igual, si cambio la imagen, no lo sé. Si la prueba. me muestra para ver cómo se ve y qué tan fácil puede ser trabajar con estas. Me imagino que debe ser sencillo toda vez que muchos libros lo mencionan, ¿no? Yo no lo he necesitado realmente. Y el otro punto es, van a ver que muchas personas trabajan los vasos periféricos en axial. Muchas personas lo trabajan en axial. Luis Bustamante los trabaja en longitudinal. Luis Bustamante los trabaja en longitudinal. ¿Qué es mejor? No sé, a lo que ustedes se acostumbren. Mi percepción es que yo los veo sufriendo mucho en axial. Textual, los veo sufriendo mucho en axial, porque parece como si estuvieran pescando cositas, como tratando de insertar una agujita en una bolita negra chiquita. Sí, de acuerdo. Así los percibo yo, así los veo yo, ¿sí? Los veo con dificultad cuando lo están haciendo. Cuando yo lo pongo en longitudinal, voy viendo la aguja y llego hasta el vaso. Luis Bustamante, podrá que desde la otra óptica me digan, no, es que a mí me gusta pescar bolitas negras. Ah, bueno, perfecto. Pero el libro también lo menciona, que es mejor longitudinal, o sea, ellos casi que el plano axial no lo mencionan ahí, sino siempre longitudinal. Pero sí tienen que tener la habilidad de hacerlo en axial por lo que hablamos ahorita de los nervios. Porque si usted tiene el nervio ahí acaparando la mitad del vaso, la mitad anterior del vaso,
y solo tienes esa vena, pues hermano, te tocó entrar por un lado. Y entrar por un lado implica utilizarlo axial. ¿Listo? Bueno, O lo puedes hacer en axial el paso, pero la aguja entra viéndola siempre en plano. O sea, un axial, pero con la aguja en plano. ¿Ya? No haciendo la que ustedes la van siguiendo, no haciendo el seguimiento, sino que ustedes tienen la bolita y entran por un lado, trum, viendo la aguja todo el tiempo. ¿Es más difícil luego avanzar la guía? Sí, es más difícil. ¿De más por acuerdo? angulación, me parece. Claro, porque ustedes aquí están pegando contra la pared del vaso. Entonces aquí lo que tienen que hacer es que entran y mueven un poco su mano para darle dirección a la guía. Ujú. Sí, ¿Listo? sí, sí, lo vi. Que es como un poquito más difícil, pero se puede hacer. ¿Listo? Eso es como lo adicional. Bueno, no sé si les ha surgido alguna otra inquietud, otra comentario. No. No, la respuesta a tu pregunta es de 1,2 a 1,4, la distancia corticomedular. No sé por qué no lo había dicho. Promedio. Cuando uno tiene por debajo de 10 milímetros, o sea, eso es lo Ya está. normal, lo que acabas de decir. Uno dice menos de Sí, 10 milímetros es probable enfermedad renal crónica. ¿Listo? Entonces usted sí, ya sí. empieza a proyectar, pues llegó con falla renal, con uremia, la corteza está delgadita, no, pues este paciente es muy probable que quede en crónico. Entonces uno empieza a hacer ese tipo de asociaciones y ve dónde le pone el catéter. Pues, pongámosle pronto mejor este transitorio femoral para dializarlo urgente, para dejarle libre arriba al radiólogo después o al nefrólogo después, que le va a poner el permanente para que no moleste. ¿Sí? O sea, todo eso tienen que considerarlo ustedes. Ujú. Sí, pero no, es un riñón blanco, grueso, bonito, es una nefropatía aguda. Ese paciente probablemente recupere en corto plazo, después de que pase el evento agudo. Perfecto, entonces póngalo donde quiera. ¿Sí? Bueno, donde quiera tampoco, póngaselo, seguramente lo vas a quitar. Ese es como el análisis que uno hace detrás. Eso con ese punto. Y mientras estaba diciendo eso, se me vino otra cosa a la cabeza y se me fue. No, bueno, cuando me acuerde les pongo ahí el mensaje. Bueno, ¿dudas? ¿Estamos listos? Sí. Bueno, muy bien. Pues quitemos aquí la grabación. ¿Ves esa Ah, cosa para la sí, grabación? ¿Esa cosa también transcribe? sí, sí, sí. Uf, mucho nivel. Arriba, gestiona la grabación. Para